Hola, mi nombre es Federico Padilla. Quería compartir con ustedes el testimonio del coronavirus en mi familia. El día 10 de abril, ah, mi esposa empezó con síntomas de dolor de espalda y escalofríos y pensábamos que era un resfriado. Al siguiente día, cuando ella estaba cocinando, yo estaba a un lado de ella, estábamos platicando y de pronto me dejó saber que se sentía mal y la senté en una silla. Cuando la senté en una silla, ella perdió el conocimiento y empezó a tener convulsiones. En ese momento les hablé a mis hijas y vinieron y me ayudaron y ya se recuperó. La llevamos a la cama y tenía mucho escalofrío. Entonces, en ese momento estábamos decidiendo qué hacer. Hablamos al 911 porque estábamos preocupados de llevarla a un hospital con coronavirus. Queríamos preguntar qué hospital llevarla que no hubiera coronavirus. Entonces, los de 911 no nos pudieron decir. Nos transfirieron con el departamento de bomberos y ellos tampoco sabían. Nos transfirieron al hospital más cercano y en el hospital nos dijeron que la lleváramos. Entonces yo fui a llevarla con mucha preocupación de llevarla a un lugar donde tenía miedo que se fuera a contagiar del coronavirus. Cuando llegué me impactó cómo modificaron el hospital para recibir a pacientes de coronavirus. Como no habíamos salido, no sabíamos qué estaba pasando. Y entonces procesaron a mi esposa, le tomaron la temperatura para asegurarse que no tenía coronavirus. Como ella no tenía temperatura, asumieron que no tenía. La, la, la dejaron pasar y me dijeron que yo no podía pasar, que ella iba a pasar sola. Entonces yo sentí muy feo de ir y dejarla y me dijeron que no había manera de contactarme con ella si ella no tenía celular. Y se llevó su celular. Después le hicieron muchos estudios y me avisaron que ya la iban a dar de alta y la dejaron salir con el diagnóstico que tenía un problema del corazón, pero no entendí por qué en el hospital no la atendieron, si estaba en el hospital y no la atendieron más allá que teníamos que darle seguimiento con un cardiólogo. Empezamos a tratar de hacer una cita con un cardiólogo, pero no había. Todos los cardiólogos no estaban trabajando hasta que con mucho trabajo finalmente conseguimos una cita con el cardiólogo. Después, en la siguiente semana, un viernes en la mañana, mi esposa bajó a chequear a mi suegra, a ver cómo estaba. Y se dio cuenta que estaba muy grave. Hablando con mi suegro, le comentaron que tenían sospechas de que le había hecho daño la comida y tenía vómito y diarrea, pero estaba muy grave. Y decidimos llevarla al hospital. Con la experiencia que habíamos tenido la semana pasada con mi esposa, pues yo sabía que iba a ser difícil dejarla a ella que estaba pues muy grave, o sea, ya no podía ni mantenerse en pie, pero nos daba miedo, le teníamos más miedo al coronavirus, más que lo que ella tenía, y la procesaron y la dejaron a ella sola, nadie pudo quedarse con ella, entonces mi suegro, mi esposa y yo pues nos quedamos muy preocupados de meterla a ese lugar. Después del hospital nos mandaron a avisar que ella salió positiva del coronavirus. Fue un impacto grandísimo para todos en nuestra familia porque nosotros estábamos seguros que no estábamos contagiados, porque habíamos hecho todo lo correcto, no habíamos salido. Uh, la única salida que teníamos era para traer comida y íbamos bien protegidos con máscara, con guantes desinfectados. Entonces no sabemos de dónde salió esa infección, porque nosotros hicimos todo lo correcto. Después empezó nuestra búsqueda de cómo tomar la prueba, porque no sabíamos quiénes en la familia estábamos contagiados. Y hablamos a una clínica y nos dijeron que tenían que hacernos una cita y que ellos nos iban a hablar. Después fuimos a través de un hospital y también que nos iban a hacer una cita que ellos nos iban a hablar después. Entonces nosotros seguimos buscando y a través de Pastoral Migratoria en la iglesia una persona nos envió a un lugar donde nos hicieron la prueba y fuimos toda la familia, mi esposa y mis dos hijas y mi suegro y mi cuñado y nos hicieron la prueba. Después nos empezaron a hablar para darnos los resultados y mi esposa y mi hija, la más grande, salieron positivas. Mi hija, la más pequeña, ella no le pudieron hacer la prueba porque es menor de edad. Mi suegro salió positivo y mi cuñado salió negativo. Al siguiente día me hablaron a mí para decirme que yo estaba negativo en la prueba de coronavirus. Entonces, pues hemos estado
batallando, o sea, esa enfermedad. Mi hija no ha tenido síntomas tan graves, solamente perdió el gusto y el olfato. Mi hija, la más pequeña, no estamos completamente seguros, pero también tiene síntomas, pero no ha sido muy grave. A mi suegro también, o sea, no ha tenido muchos síntomas. La única que se puso más grave fue mi suegra, pero ella ya está bien. Ella salió del hospital y está recuperándose. Pero fue muy impactante para nosotros el hecho de que a pesar de todas las precauciones, terminamos infectados. Por eso queremos invitarlos a todo mundo. No queremos que nadie pase lo que nos pasó a nosotros. Queremos invitarlos a que se cuiden muchísimo, que se den cuenta que esto es real, que esto no es un invento, no es de todas las cosas que han escuchado en la internet. Tienen que tomarlo en serio y tienen que cuidarse muchísimo. Ahorita le damos gracias a Dios y a todas las oraciones de toda la gente, a nuestros familiares, amigos y gente de la iglesia que han estado orando por nosotros y, y les pedimos a todos, o sea, que se cuiden muchísimo para que no pasen lo que estamos pasando nosotros. Que Dios los bendiga. Hola, mi nombre es Yolanda Padilla y quiero compartir mi testimonio sobre el coronavirus en mi familia. Nosotros tomamos todas las precauciones y aún así todavía nos enfermamos del coronavirus. El coronavirus es algo muy real y muy peligroso. En mi caso tuve que ver a mi mamá y a mi abuelita muy enfermas y fue algo terrible. Por favor, quédense en sus casas y cuídense. Hola, mi nombre es Dayanara Padilla y quería compartir con ustedes el testimonio de cómo el coronavirus afectó a mi familia. Estas han sido unas semanas muy llenas de preocupación porque hace una semana tuvimos que llevar a mi mamá al hospital porque casi se desmayó y nos dio mucho miedo tener que llevarla al hospital porque sabíamos que allí había muchos pacientes del coronavirus. Pero gracias a Dios la dieron de alta ese mismo día y nos dejaron saber que tenía una condición del corazón. Y después de eso, unos días después, tuvimos que llevar a mi abuelita al hospital porque se sentía muy mal y la llevamos al salón de emergencias y le hicieron exámenes y terminó siendo que era positiva con el coronavirus. Después de eso nos dio mucho miedo por la salud de mi abuelita y también porque sabíamos que era muy probable que nosotros también estuviéramos contagiados. Entonces fuimos a tomar un examen y terminó siendo que sí, ya estábamos positivos con el coronavirus y eso nos dio mucho miedo porque no sabíamos cómo nos iban a afectar los síntomas y teníamos miedo de contagiar a más gente. Y gracias a Dios a mi familia los síntomas no fueron tan intensos. Pero también me dio mucho miedo porque yo había tenido contacto con mi prometido y con su familia y tenía miedo de haberlos contagiado y gracias a Dios no están contagiados, pero de todos modos fue una preocupación muy grande. Les enseño mi historia para que ojalá se queden en casa y se cuiden y ojalá y Dios los bendiga. Hola, mi nombre es Imelda Padilla y quiero dar mi testimonio sobre el coronavirus en mi familia. Nosotros tomamos todas las precauciones necesarias para no infectarnos de este virus. El viernes 10 de abril empecé yo con dolor de espalda y mucho escalofrío. Al siguiente día tuve pérdida del conocimiento y convulsiones. Tuvieron que llevarme de emergencia al hospital y salí diagnosticada con un problema en el corazón. Me dieron de alta ese mismo día, pero para mí fue muy impactante ver cómo habían preparado el hospital para recibir a las personas infectadas con coronavirus y cómo estaban totalmente protegidos y cubiertos los doctores y enfermeras. Fue algo muy extraño para mí, parecía que estaba en una película. Después, a la siguiente semana, bajé a ver a mis papás y me encontré con la sorpresa de que mi mamá estaba muy mal. Mi papá y mi hermano me dijeron que la noche no había podido casi dormir porque algo le había caído mal y había tenido mucha diarrea y vómito.
Estaba muy mal, entonces decidimos hablar al 911 y nos dijeron que podíamos llevarla de emergencia al hospital porque ella padece de diabetes y estaba como deshidratada. La llevamos al hospital y dimos los síntomas y tuvimos que dejarla. Fue algo muy feo y desesperante no poder estar yo con ella en el hospital. A las 3 horas me habló la doctora y me dijo que la habían diagnosticado positiva, salió positiva del coronavirus. Fue una noticia muy impactante y porque nosotros habíamos, según hecho, todo lo necesario para no contagiarnos y aún así no logramos vencer el contagio. La doctora nos dijo que los que estábamos en casa teníamos que tomar más distanciamiento entre nosotros porque había la posibilidad de que los que tuvimos más contacto directo con mi mamá estuviéramos contagiados. Empezamos a buscar para que nos hicieran la prueba y batallamos muchísimo. Total que al final de cuentas el domingo logramos ir a un lugar para que nos hicieran la prueba. Nos empezaron a hablar el martes para darnos los resultados. Mi papá, mi hija y yo salimos positivos y mi hermano y mi esposo salieron negativos. A mi hija, la más pequeña, no le hicieron la prueba porque es menor de edad. El domingo dieron de alta a mi mamá. A ella le afectó más en sus riñones y la doctora dijo que a ella le había afectado en el estómago, por eso era la diarrea y el vómito. Le sacaron una radiografía de sus pulmones y gracias a Dios salió bien. No necesitó oxígeno ni el respirador. Después el lunes estuvo más o menos bien. El martes volvió a recaer y la volvimos a llevar de emergencia al hospital. Ella no podía sostenerse para nada. Batallamos muchísimo para poderla subir a la camioneta y tuvimos que dejarla ahí. Sentí mucho miedo de que no volviera a verla, de que no lograra salir con vida de esto. Pero gracias a Dios y a todas las personas que estuvieron orando por ella y por nosotros, logró salir esa misma noche. No podía creerlo que la dieran de alta ese mismo día y ya salió caminando. Hasta ahorita ha estado un poco mejor, la estamos cuidando, pero yo también he sentido un dolor insoportable en la cadera, en las piernas. Tengo un poco de tos y me desesperaba porque a veces no podía levantarme y tenía que sacar fuerzas para poder cuidar a mi familia y a mi mamá. Es algo muy angustiante que no deseo que nadie pase por esto, porque nosotros, gracias a Dios, estamos vivos. No nos han dado tan fuertes como otras personas. Y por favor, cuídense, tomen las precauciones necesarias y para que puedan salir adelante. Cuídense ustedes y cuiden a su familia. Que Dios los bendiga.